para mi cumpleaños número 31, mi suegra me regaló los papeles de divorcio. De parte de todos nosotros, anunció en el restaurante, como si estuviera brindando. Mi esposo grabó mi reacción con su celular para divertirse. Yo solo le sonreí, le di las gracias, firmé en ese mismo momento, y me fui. Ella no tenía ni idea de lo que yo ya había hecho. 3 días antes de mi cumpleaños, sorprendí a Margaret sentada en nuestra mesa de la cocina. Tenía varios documentos legales extendidos frente a ella. Cuando me vio, se apresuró a juntar las hojas y las metió dentro de un sobre de cumpleaños. Son solo unos papeles de la familia, dijo con una sonrisa rara, forzada. Yo pensé que tal vez eran documentos de la casa o algo del seguro que David necesitaba firmar. El sobre estaba decorado, con globitos y letras doradas. Se veía tan festivo, tan inocente. Esa mañana yo había bajado temprano para prepararme un café antes de irme a mi turno en el restaurante Romanos. La casa estaba en silencio. Yo esperaba encontrar la cocina vacía. Pero no. Ahí estaba Margaret, encorvada sobre esos papeles oficiales. Tenía sus lentes puestos en la punta de la nariz y revisaba cada página con una atención exagerada. Se veía totalmente concentrada, casi como si estuviera cazando algo. Con una pluma roja hacía anotaciones en los márgenes, subrayaba, marcaba detalles. Cuando escuchó mis pasos sobre el piso de madera, levantó la mirada de golpe. Por un segundo, vi algo en su rostro que nunca había visto antes. No era solo desaprobación. No era la típica decepción que siempre sentía hacia mí. Era satisfacción. Como si ya hubiera ganado algo. Y eso me dio un mal presentimiento. Se movió sorprendentemente rápido para una mujer de más de 60 años. Juntó todos los documentos en una pila ordenada y los metió dentro de lo que parecía un sobre común de tarjeta de cumpleaños. Buenos días, querida, dijo con una voz demasiado dulce. Margaret jamás me había llamado querida. Y en ese momento supe que algo no estaba bien. Normalmente, ella ni siquiera decía mi nombre. Cuando hablaba de mí con otras personas, me llamaba la esposa de David o simplemente ella. Así que escuchar que me dijera querida fue rarísimo. Se sentía falso, como si estuviera probando cómo sonaba antes de dejar de usarlo para siempre. El sobre era precioso. Color rosa pálido, con letras plateadas que decían feliz cumpleaños en una letra elegante. Tenía maripositas en las orillas y se veía caro, fino, como si realmente hubiera pensado en mí. Margaret lo sostenía con cuidado, pasando los dedos por los bordes, admirándolo como si estuviera orgullosa de su elección. Este lo escogí especialmente para ti, me dijo, observando cada gesto de mi cara. Yo traté de actuar normal. Me serví el café y le pregunté si necesitaba ayuda con los papeles que estaba revisando. Soltó una risita ligera, muy diferente a su tono serio de siempre. Oh, esto es algo especial en lo que he estado trabajando desde hace tiempo. David ni siquiera sabe todavía. Eso me llamó la atención. En 2 años de matrimonio, Margaret nunca había sido detallista conmigo. No planeaba sorpresas. No era de regalos fuera de Navidad o cumpleaños obligatorios. Ella era práctica, directa, fría. No el tipo de persona que se tomara el tiempo para algo sentimental. Por eso, ver que estaba poniendo tanto esfuerzo en mi cumpleaños me hizo pensar que tal vez, las cosas estaban mejorando entre nosotras. Es algo que va a cambiarlo todo, continuó, mientras guardaba el sobre con cuidado dentro de su bolsa. He estado consultando con profesionales para asegurarme de que todo esté bien hecho. Te mereces algo significativo después de todo este tiempo. Sus palabras me llenaron de una esperanza que no esperaba sentir. En ese momento, jamás imaginé que sí iba a cambiarlo todo, pero no de la manera que ella pensaba. Tal vez Margaret por fin había reconocido todo el esfuerzo que yo hacía por encajar en su familia. Quizás se había dado cuenta de que estaba buscando un trabajo más respetable, como ellos decían. O tal vez había visto cuánto amaba a David, a pesar de las críticas constantes. Pensar que estaba planeando algo especial para mi cumpleaños 31 me hizo sentir más tranquila, más ligera, algo que no sentía desde hacía meses. Unos minutos después, David bajó a la cocina ya vestido para irse al trabajo.
Me dio un beso en la mejilla y tomó su termo de café. Pero alcancé a notar cómo él y su mamá se intercambiaron una mirada, una de esas miradas que dicen mucho sin hablar. Una mirada que claramente me dejaba fuera. ¿Todo bien?, pregunté. Claro, respondió sonriendo. Solo estamos planeando algo especial para tu cumpleaños. Esa respuesta debía tranquilizarme, pero no lo hizo. Durante el resto de la semana, el comportamiento de Margaret se volvió cada vez más raro y demasiado amable. Me llamó 2 veces para preguntarme mis horarios y asegurarse de que estuviera libre la noche de mi cumpleaños. Luego dijo algo que me dejó en shock. Propuso que celebráramos en el restaurante Romanos, mi lugar de trabajo. Margaret jamás había querido ir ahí. Siempre ponía excusas cuando David sugería comer en familia en el restaurante. Decía que era ruidoso, que no era su tipo de lugar, que prefería algo más elegante. Creo que sería significativo celebrar donde trabajas, me explicó por teléfono. Es importante reconocer todas las áreas de tu vida. Las palabras sonaban bonitas, consideradas. Pero su tono no. Había algo frío detrás de esa supuesta sensibilidad. Margaret no era sentimental. Nunca hablaba de reconocer mi vida ni de valorar lo que hacía. Su cambio no se sentía sincero, se sentía planeado. Y no solo ella. Emma, la hermana de David, también empezó a comportarse extraño. Sonreía de manera misteriosa cada vez que Margaret mencionaba los planes de mi cumpleaños. Incluso se ofreció a ayudar con los preparativos sin que nadie se lo pidiera. Eso sí que era raro. Emma normalmente evitaba cualquier reunión familiar donde yo estuviera. Siempre tenía mucho trabajo o algún compromiso social de último momento. Pero ahora, de repente, estaba emocionada por organizar mi cumpleaños. Algo no cuadraba. Y aunque todavía no sabía qué era, empezaba a sentir ese presentimiento incómodo en el estómago que nunca se equivoca. Su entusiasmo por mi cena de cumpleaños se sentía sospechoso, pero decidí ignorar mis dudas. Preferí pensar que, por fin, me estaban aceptando. Durante toda la semana, David estaba más emocionado que nunca. Revisaba su celular a cada rato y respondía mensajes con una sonrisa de satisfacción. Cuando yo intentaba mirar la pantalla, él la giraba juguetón. «Es sorpresa, ¿no puedes ver?», me decía. Su actitud secreta me parecía tierna, no peligrosa. La noche antes de mi cumpleaños, Margaret llamó para confirmar todo una vez más. «Ponte algo bonito», me dijo, pero no demasiado formal. «Vas a querer estar cómoda para lo que tenemos planeado». Su tono tenía una emoción rara, como si estuviera esperando con ansias el momento. Yo lo interpreté como entusiasmo por celebrarme como se debía. Al día siguiente, me tomé más tiempo del normal para arreglarme. Elegí un vestido azul marino, profesional, pero sencillo. Frente al espejo, me acomodé el cabello, alicé cada arruga de la tela, revisé cada detalle. Quería verme perfecta. Quería que ese fuera el momento en que, por fin, me sintiera parte de la familia. Esa noche, antes de dormir, David estuvo más cariñoso que nunca. Me abrazó fuerte y me dijo cuánto me amaba, con una intensidad que casi parecía una despedida. «Mañana será un día que nunca vas a olvidar», susurró en mi cabello. Me dormí sintiéndome amada, llena de esperanza, sin saber que esa ternura era culpa por lo que venía. Mientras yo soñaba con ganarme su respeto, el sobre decorado seguía dentro de la bolsa de Margaret, esperando el momento perfecto para arruinarme frente a todos. Seguramente ella ya estaba ensayando su discurso sobre los estándares de la familia y decisiones difíciles. La mujer que me había sonreído de forma tan extraña en la cocina estaba contando las horas para humillarme en público. Desperté el día de mi cumpleaños 31 creyendo que sería el inicio de mi verdadera aceptación en la familia de David. No sabía que sería el día en que Margaret me entregaría el mejor regalo de mi vida. Libertad. Libertad de su juicio tóxico. Libertad para descubrir quién podía ser yo sin sus críticas constantes frenándome. Recuerdo la primera reunión familiar después de nuestra luna de miel. Fue la fiesta de graduación del primo de David, Michael. Pasé casi 2 horas arreglándome. Elegí un vestido negro discreto y joyería mínima.
Mi único objetivo era pasar desapercibida. Margaret me recibió en la puerta con besos al aire que nunca tocaron mis mejillas. Luego, casi de inmediato, me llevó hacia un grupo de mujeres elegantemente vestidas que yo no conocía. Ella es la esposa de David, anunció con una sonrisa tensa. Trabaja en el sector de servicios. No dijo mi nombre. Nunca lo decía. Y en ese momento entendí que, para ella, yo nunca había sido parte de la familia, solo una nota al pie en la historia de su hijo. La pausa antes de esas palabras fue intencional, como para darles tiempo a todos de procesar lo que eso significaba. La tía Patricia levantó las cejas, cómplice, mientras que la prima Janet emitió un sonido de simpatía que más parecía lástima que bienvenida. «Qué interesante», dijo Janet, con una sonrisa rígida y condescendiente. «¿En qué tipo de trabajo de servicios estás?» Antes de que pudiera responder, Margaret intervino, explicando que todavía estaba buscando mi camino profesional mientras trabajaba temporalmente en comida. Lo dijo como si yo estuviera perdida y sin rumbo, en lugar de empleada y trabajando duro. La conversación continuó a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Hablaban del internado de Michael en un despacho de abogados, del ascenso de otra prima en una empresa de marketing y del reciente compromiso de Emma con un doctor. Cuando alguien preguntó sobre mí, Margaret cambió el tema con suavidad, hablando del despacho de contabilidad de David y lo orgullosos que estaban de su crecimiento profesional. Me excusé para ir al baño, necesitaba un momento para respirar lejos de su desaprobación asfixiante. En el pasillo, escuché a Margaret decirle a alguien: «Esperamos que pronto encuentre algo más adecuado. David merece una esposa que pueda contribuir a su posición social correctamente». Esas palabras dolieron. Reducían toda mi identidad a mi fracaso de cumplir con sus estándares. La cena de Acción de Gracias, 3 meses después, siguió el mismo patrón, pero con más intensidad. Margaret había invitado a toda la familia extendida, incluyendo parientes que solo había conocido en la boda. Cuando pasamos a compartir lo que agradecíamos, ella se aseguró de resaltar los logros profesionales de todos, mientras me ignoraba por completo. «Estoy agradecida por el compromiso de Emma con el Dr. Patterson», dijo Margaret, sonriendo a su hija, «y por la creciente clientela de David en su firma contable. Es maravilloso ver a los jóvenes estableciéndose profesionalmente». Cuando llegó mi turno, solo dije que estaba agradecida por la familia y la salud, evitando mencionar mi trabajo para no recibir otra lección. Después de la cena, la hermana de Margaret, Patricia, me jaló a un lado, supuestamente para ayudar con los platos, pero en realidad para darme consejos no solicitados. «Mira, querida», dijo, «Margaret solo quiere lo mejor para David. ¿Has pensado en regresar a la escuela? Hay muchas oportunidades para mujeres dispuestas a superarse». En ese momento entendí que, para ellas, yo nunca era suficiente. Sus palabras tenían el peso de toda la familia detrás. Todos habían discutido mis deficiencias y acordado cómo arreglarlas. Las fiestas dejaron de ser celebraciones y se convirtieron en ejercicios de resistencia. En Navidad, Margaret le dio a Emma una bufanda de seda preciosa, mientras que a mí me entregó un libro titulado Éxito Profesional para Mujeres, envuelto en papel periódico en lugar de un papel de regalo bonito. El mensaje era claro: todos recibían regalos, yo recibía tareas para volverme aceptable. La fiesta de cumpleaños de David en febrero mostró lo lejos que habían llegado estas dinámicas familiares. Margaret planeó una celebración elaborada en un restaurante elegante, invitando a colegas profesionales y amigos exitosos de David. Yo me puse mi mejor vestido e intenté participar en las conversaciones sobre negocios, inversiones y estrategias. Pero mis aportes recibían solo sonrisas educadas que se desvanecían rápido. Cuando alguien preguntaba sobre mi trabajo, David intervenía antes de que yo pudiera responder. «Está explorando diferentes oportunidades en este momento», decía, evitando mirarme a los ojos. La vergüenza por mi empleo se volvió tan evidente que ya ni siquiera podía hablar por mí misma. El mismo hombre que antes presumía mi ética de trabajo a sus amigos, ahora trataba mi trabajo como un secreto familiar. La fiesta de compromiso de Emma en marzo fue otro nivel de tortura social. Invitó a sus compañeras de fraternidad de la universidad, todas mujeres profesionales exitosas, que hacían preguntas educadas sobre mi carrera. Margaret se quedaba cerca,
lista para desviar la atención cada vez que mencionaba el restaurante Romanos. Interrumpía con comentarios sobre la boda o preguntaba a otra persona sobre su trabajo, haciendo que mi empleo desapareciera socialmente. El peor momento fue durante la cena de Pascua, cuando la amiga de Margaret, Carol, se unió a nosotros. Carol era una ejecutiva retirada que pasó toda la comida hablando sobre la carrera legal de su hija y la práctica médica de su hijo. Cuando preguntó sobre mí, Margaret me interrumpió para explicar que yo estaba entre oportunidades y considerando varias opciones de crecimiento profesional. Me excusé para ir al baño y lloré en silencio, abrazando los pañuelos, sintiéndome completamente borrada de mi propia historia de vida. Margaret estaba reescribiendo mi identidad para que encajara en su historia, convirtiendo un empleo estable en confusión temporal y un trabajo honesto en algo vergonzoso que necesitaba explicación o disculpa. Las reuniones familiares se volvieron predecibles y dolorosas. Margaret me ponía cerca de personas que naturalmente preguntarían sobre mi trabajo, para luego intervenir si mis respuestas no cumplían con sus estándares. Sugería que estaba buscando empleo activamente o estudiando, creando versiones ficticias de mi vida que sonaban más aceptables para su círculo social. Lo más doloroso era ver a David cambiar durante estos eventos. El hombre que se había enamorado de mi independencia y ética de trabajo ahora parecía avergonzado cuando mencionaba mi empleo. Cambiaba de tema rápido o hacía bromas sobre mejorar mi carrera, como si mi trabajo actual fuera un bochorno temporal y no algo real. El chat familiar se convirtió en otra fuente diaria de humillación. Emma compartía artículos sobre mujeres exitosas, siempre con comentarios sobre inspiración y metas. Si yo respondía de manera positiva, seguía con preguntas sobre mi desarrollo profesional que se sentían más como interrogatorio que conversación. Los amigos de Margaret en el club de campo eran otro escenario de vergüenza pública. Les contaba sobre mi empleo con teatralidad, describiéndolo como una carga de David que la familia estaba ayudando a manejar. Cuando estas mujeres me encontraban en eventos sociales, sus miradas compasivas y sus comentarios exageradamente alentadores sobre encontrar mi camino dejaban claro que Margaret me había pintado como un proyecto, no como una persona. La crítica constante empezó a afectar cómo me veía en el espejo y en las fotos. Sus comentarios sobre mi apariencia me hacían dudar de cada vestido, cada maquillaje. Empecé a comprar ropa que no podía pagar, tratando de parecerme a las mujeres profesionales que ella claramente prefería. Mi saldo de tarjeta de crédito creció, mientras mi confianza se iba a la baja. Para la primavera de nuestro segundo año de matrimonio, ya no era la mujer segura que David había conocido. La campaña sistemática de desaprobación de Margaret había logrado que dudara de mi valor, de mis decisiones y de mi lugar en la vida de David. Cada interacción familiar reforzaba su mensaje. Yo era un bochorno temporal y no un miembro permanente de la familia. El punto de quiebre llegó durante una llamada que no debía escuchar. Margaret hablaba con su amiga Ellen sobre el matrimonio de David, y sus palabras me atravesaron con precisión quirúrgica. Sigo rezando para que recupere la sensatez antes de que sea demasiado tarde. Es un buen hombre y merece a alguien que pueda mejorar su vida, no detenerla. Ahí estaba yo, en mi propio pasillo, escuchando a mi suegra rezar para que mi matrimonio se destruyera, y por fin entendí algo: nunca iba a ser aceptada. Margaret no solo desaprobaba mi trabajo, desaprobaba mi existencia en la vida de David. La batalla que había estado luchando estaba perdida desde el principio, diseñada para desgastarme hasta que me transformara por completo, o desapareciera por completo. A la mañana siguiente de escuchar esa devastadora conversación, me senté frente a mi laptop con una determinación renovada. Si ella estaba rezando para que David me dejara, yo le demostraría que estaba equivocada, convirtiéndome en la mujer profesional que ella decía que él merecía. Abrí todos los sitios de búsqueda de empleo que encontré: LinkedIn, Indeed, Monster y sitios locales más pequeños. Mi currículum se veía patético en una sola página: 3 años en Romanos, diploma de preparatoria y experiencia dispersa en atención al cliente con trabajos de medio tiempo durante la escuela. Miré los espacios vacíos donde deberían estar títulos universitarios y logros profesionales, escuchando la voz de Margaret en mi cabeza hablando de calificaciones reales y preparación adecuada. Reescribí mis descripciones de trabajo 5 veces, tratando de que servir mesa sonara como experiencia ejecutiva. Gestioné múltiples relaciones con clientes al mismo tiempo mientras mantenía altos niveles de satisfacción.
Coordiné servicios complejos bajo condiciones de tiempo limitado. Las palabras se sentían falsas, infladas, pero los artículos en línea prometían que un lenguaje estratégico podía llenar los vacíos de experiencia. Las cartas de presentación se volvieron mi obsesión. Me levantaba temprano para escribir mensajes personalizados para puestos de asistente administrativa, atención al cliente y trabajos de oficina de nivel inicial en 3 condados diferentes. Cada carta me llevaba 1 hora, explicando cómo mi experiencia en el restaurante me había preparado para retos profesionales. Resaltaba mi responsabilidad, mis habilidades de comunicación y mi capacidad para trabajar bajo presión. El primer correo de rechazo llegó apenas unas horas después de postularme para un puesto de recepcionista en un consultorio dental. Y gracias por tu interés, pero buscamos candidatos con experiencia en oficinas médicas. El segundo rechazo vino de una aseguradora. Requerimos que los solicitantes tengan educación universitaria para este puesto. Al final de la primera semana, mi bandeja de entrada estaba llena de rechazos educados, todos diciendo lo mismo. No estaba calificada para nada más allá de mi situación actual. David me encontró llorando frente a la laptop una noche, después de un día particularmente brutal de rechazos. Tal vez estás apuntando demasiado alto, demasiado rápido, sugirió, frotándome los hombros. No hay nada de malo en empezar más abajo e ir subiendo. Sus palabras pretendían consolarme, pero solo repetían el mensaje constante de su madre. Debía bajar mis expectativas en lugar de mejorar mis calificaciones. La entrevista en Henderson Insurance Company se convirtió en mi primera lección real de humillación profesional. El edificio me intimidó desde el momento en que crucé las puertas de vidrio. Mujeres con trajes elegantes caminaban sobre pisos de mármol con tacones caros, llevando maletines de cuero y hablando con seguridad por manos libres. Me sentí vestida de menos, aún usando mi mejor atuendo. La señora Henderson, la encargada de contratar, miró mi currículum por exactamente 30 segundos antes de dejarlo a un lado. Tu experiencia es bastante limitada para este puesto, dijo, sin molestarse en ocultar su decepción. Normalmente contratamos personas con experiencia en seguros o con títulos universitarios en negocios. ¿Qué te hizo pensar que estabas calificada para gestión de cuentas? Mis respuestas cuidadosamente preparadas sobre habilidades transferibles y ganas de aprender se cayeron en esa sala de conferencias tan fría. La señora Henderson incluso revisaba su reloj mientras hablaba, dejando claro que mi tiempo estaba siendo desperdiciado junto con el de ella. Tal vez deberías considerar posiciones más acordes a tus habilidades actuales, sugirió, terminando la entrevista 15 minutos antes. El camino a casa fue de los 20 minutos más largos de mi vida. Me quedé en el estacionamiento, repitiendo cada momento incómodo y sintiéndome ingenua por mi optimismo. La voz de Margaret sonaba en mi cabeza como un disco rayado. Algunas personas simplemente no están hechas para ambientes profesionales. Inscribirme en el colegio comunitario se convirtió en mi siguiente estrategia desesperada. El programa nocturno de negocios prometía darme las credenciales que Margaret decía que me faltaban. Me registré en Introducción a los Negocios, Contabilidad Básica y Comunicación Profesional, pagando con el dinero que había ahorrado para muebles nuevos. Mi primera noche en clase mostró lo poco preparada que estaba para los retos académicos. La mayoría de los estudiantes eran profesionales trabajando, buscando ascensos o cambios de carrera. Hablaban con seguridad sobre sus experiencias corporativas, mientras yo me sentaba tomando notas, esperando que nadie preguntara por mi pasado. La profesora Martínez asignó un proyecto sobre networking profesional que requería entrevistar a alguien en el campo que deseábamos. Yo no tenía contactos en negocios, ni conexiones profesionales, ni idea de cómo acercarme a extraños para una entrevista informativa. Mientras mis compañeros hablaban de mentores y contactos de la industria, me di cuenta de lo aislada que estaba del mundo profesional. La reacción de David ante mi inscripción en el colegio fue tibia, por decirlo menos. ¿Estás segura de que vale la pena el tiempo y el dinero? Me preguntó cuando le mostré mi horario de clases. O tal vez deberías enfocarte primero en conseguir trabajo y preocuparte por la educación después, dijo David. Sus preocupaciones prácticas tenían sentido en lo financiero, pero la falta de entusiasmo por mis esfuerzos se sentía como otro voto en contra de mí. Mi desempeño en Romanos empezó a decaer por el estrés y el cansancio.
Estudiar hasta tarde me dejaba agotada durante los turnos ocupados, y los constantes rechazos en mis solicitudes de empleo me hacían perder la energía alegre que los clientes apreciaban. Me encontraba distraída mientras tomaba órdenes, pensando en entrevistas o tareas de la escuela. El señor Romano notó el cambio de inmediato. «Te ves preocupada últimamente», dijo durante un turno tranquilo. «¿Todo bien en casa?» Su preocupación genuina me hizo querer contarle todo, pero ¿cómo explicarle que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza? En lugar de eso, culpé al estrés en general y prometí mejorar. María, la chef principal, se convirtió en mi terapeuta no oficial durante los descansos. Notaba mis ojos rojos después de noches difíciles buscando empleo y me pasaba café extra o un plato que yo no había pedido, sin decir una palabra. «La educación es buena», me dijo un día, «pero no dejes que nadie te haga sentir vergüenza por trabajar honestamente». La presión financiera de mi campaña por mejorar creó nuevos problemas en casa. La ropa para entrevistas, la gasolina para ir a distintas ciudades, los libros y las colegiaturas tensaban nuestro presupuesto que ya era ajustado. David empezó a cuestionar cada compra, preguntando si realmente eran necesarios los nuevos atuendos profesionales cuando igual no me contrataban. «Tal vez deberíamos tomar un descanso de todo esto», sugirió después de revisar los estados de la tarjeta de crédito. «Estás gastando más tratando de conseguir empleo de lo que ganarías en los primeros meses». Su observación práctica se sintió como abandono cuando yo necesitaba desesperadamente su apoyo para esta batalla cuesta arriba. La biblioteca del colegio comunitario se convirtió en mi refugio, lejos de las críticas familiares y del estrés financiero. Me sentaba en rincones tranquilos rodeada de libros de negocios y guías de desarrollo profesional, tratando de absorber conocimientos que me hicieran digna de consideración profesional. Otros estudiantes formaban grupos de estudio, pero yo permanecía aislada, demasiado avergonzada de mi pasado como para buscar compañeros académicos. Mis calificaciones fueron excelentes, demostrando que tenía la inteligencia que Margaret decía que me faltaba. La profesora Martínez elogiaba mis tareas escritas y me pedía que compartiera mis conocimientos de atención al cliente con la clase. Durante 3 horas a la semana me sentía valiosa y capaz, pero esos sentimientos desaparecían en cuanto regresaba a casa y me enfrentaba a la desaprobación de la familia. El semestre de primavera trajo comunicación empresarial avanzada y mi primera tarea de presentación. Parada frente a la clase, explicando los principios de gestión de relaciones con clientes que había aprendido en el restaurante, me sentí segura y con conocimiento. Mis compañeros hicieron preguntas interesantes y parecían realmente interesados en mi experiencia práctica. Esa confianza duró hasta que compartí mis logros académicos con David durante la cena. «Qué bien», dijo distraído, revisando su celular. «Tal vez Margaret se impresione cuando termines el programa». Su respuesta redujo mi logro a simple munición en la guerra por la aprobación de su madre, en lugar de reconocer mi crecimiento personal. El semestre terminó con buenas calificaciones y nueva esperanza, pero las solicitudes de empleo seguían trayendo los mismos rechazos. Experiencia insuficiente, buscamos candidatos con título universitario. Se requiere experiencia corporativa. Cada correo reforzaba el mensaje de que la educación por sí sola no cerraría la brecha entre mi realidad y sus expectativas. La reacción de Margaret ante mis avances académicos fue predeciblemente despectiva. «El colegio comunitario es un buen comienzo», dijo cuando David mencionó mis calificaciones, aunque para un verdadero avance profesional generalmente se necesita educación universitaria. Hasta mi éxito servía como prueba de mi inadecuación continua en su campaña implacable para demostrar que no era lo suficientemente buena para su hijo. Llegó el verano y mi determinación seguía intacta. A pesar de los comentarios despectivos de Margaret sobre el colegio comunitario, creé hojas de cálculo para seguir mis solicitudes de empleo, codificándolas por colores según su estado y fechas de seguimiento. Verde para enviadas, amarillo para respuestas pendientes, rojo para rechazos. En 3 semanas, la pantalla se llenó de celdas rojas, cada una representando otra puerta que se había cerrado. El rechazo de Pinnacle Marketing dolió especialmente. Conduje 45 minutos para una entrevista con la directora de recursos humanos, usando un blazer que había comprado específicamente para la ocasión. La mujer miró mi currículum, hizo 2 preguntas sobre mi experiencia en el restaurante y luego pasó los siguientes 10 minutos explicando por qué necesitaban a alguien con experiencia corporativa tradicional.
Tus habilidades en atención al cliente son admirables, dijo con cortesía profesional, pero este puesto requiere pensamiento estratégico y capacidades analíticas que vienen de la experiencia corporativa. Más le valía haberme dicho que las meseras no podían pensar. La agradecí por su tiempo y regresé a mi auto sintiéndome más pequeña que cuando llegué. La carpeta con cartas de rechazo se hizo tan gruesa que necesitaba una liga para mantenerla cerrada. Cada respuesta de los formularios era un poco diferente, pero el mensaje siempre era el mismo: calificaciones insuficientes, falta de experiencia relevante, no eres la persona adecuada para nuestra organización. Empecé a reconocer las frases que significaban no antes de leer todo el correo. Aunque tu experiencia es interesante, significaba rechazo. Hemos decidido seguir con otros candidatos significaba fracaso. Algunas compañías ni siquiera respondían, dejándome revisando el correo obsesivamente durante semanas antes de aceptar el silencio como respuesta. Esos no respuestas dolían más que los rechazos directos, porque sugerían que mi solicitud ni siquiera merecía ser reconocida. Refrescaba mi bandeja de entrada decenas de veces al día, esperando alguna señal de que alguien valorara mi esfuerzo. Las llamadas semanales de Margaret se convirtieron en sesiones de jactancia apenas disimulada. ¿Cómo va la búsqueda de empleo, querida?, preguntaba con dulzura falsa. Cuando admitía otra semana sin respuestas, hacía sonidos de simpatía que más parecían celebración. Estas cosas requieren paciencia, decía. No todos están hechos para ciertos tipos de trabajo. La entrevista en Westfold Insurance fue la experiencia más humillante de toda mi búsqueda. La recepcionista me hizo esperar 2 horas en la sala, diciendo que el gerente de contratación se había retrasado. Otros candidatos entraban y salían mientras yo revisaba mi teléfono y trataba de mantener una apariencia profesional pese a mi creciente ansiedad. Cuando el señor Westphal finalmente me llamó a su oficina, parecía sorprendido de verme. Ah, cierto, la chica del restaurante, dijo, revisando papeles en su escritorio. Veamos qué tenemos aquí. Me pidió completar una prueba de habilidades en computadora que incluía funciones de hojas de cálculo que nunca había visto. Mi confusión era evidente, y su impaciencia crecía con cada pregunta que no podía responder. Este puesto requiere competencia técnica, explicó, no de manera cruel, pero sí firme. Tal vez deberías considerar roles que se ajusten mejor a tu nivel de habilidades actual. La sugerencia de mantenerme en mi carril se sintió como si Margaret hablara a través de la boca de un extraño. David empezó a notar cómo regresaba derrotada de las entrevistas. ¿Cómo te fue hoy?, preguntaba cuando llegaba a casa con los hombros caídos y los ojos cansados. Comencé a editar mis historias, eliminando los detalles más humillantes para preservar lo que quedaba de su respeto por mí. Cuando el gerente de Thompson Real Estate se rió de mis expectativas salariales, le dije a David que la entrevista había ido bastante bien. El campus del colegio comunitario se convirtió en mi santuario durante las clases nocturnas. La profesora Martínez me trataba con el respeto que los empleadores me negaban, elogiando mis tareas escritas y animándome a participar en las discusiones. Mis compañeros de clase eran en su mayoría adultos trabajando que buscaban avanzar en sus carreras, y no juzgaban mi experiencia en el restaurante como lo hacían los entrevistadores profesionales. La clase de comunicación empresarial me enseñó a analizar mis fracasos de manera objetiva. Mis presentaciones obtenían buenas calificaciones, y la profesora Martínez a menudo usaba mis ejemplos de servicio al cliente para ilustrar conceptos teóricos. Tu experiencia práctica aporta una perspectiva valiosa, decía a la clase. Por primera vez en meses, me sentí conocedora en lugar de insuficiente. Pero el éxito académico no se traducía en oportunidades de empleo. El rechazo del Coastal Bank llegó la misma semana que recibí una A en mi examen parcial. Aunque valoramos tu esfuerzo educativo, requerimos candidatos con experiencia bancaria para este puesto de nivel inicial. La ironía fue aplastante. Incluso los empleos de nivel inicial exigían experiencia que no podía obtener sin primero ser contratada. El restaurante de Romano era lo único estable en mi mundo cada vez más caótico. El señor Romano notó mi distracción durante los turnos ocupados y me llamó aparte un martes tranquilo. ¿Has estado diferente últimamente?, observó con preocupación genuina. ¿Todo bien en casa? No podía explicarle que la familia de mi esposo estaba destruyendo sistemáticamente mi autoestima. En cambio,
Culpé al estrés general y le aseguré que estaba bien. El señor Romano no quedó completamente convencido, pero respetó mi privacidad y, discretamente, me daba secciones más fáciles y descansos extra cuando me veía agotada. María, nuestra chef principal, se convirtió en un inesperado apoyo emocional. Había trabajado en Romanos durante 15 años, criando a 3 hijos sola, y sabía reconocer la lucha cuando la veía. Durante los momentos tranquilos, compartía historias sobre sus propios desafíos de estudiar mientras trabajaba a tiempo completo. Si intentan hacerte sentir que no eres suficiente, me dijo una noche mientras limpiábamos después de un turno ocupado. Pero mira aquí. Manejas 6 mesas durante la hora pico, recuerdas cada orden y mantienes felices a los clientes, incluso los difíciles. Eso requiere inteligencia y habilidad que no enseñan en las escuelas caras. Tony, el miembro más joven del personal, me daba ánimos con la ilusión de alguien que aún no había enfrentado rechazos sistemáticos. Y eres la persona más inteligente aquí, me decía cuando me veía derrotada. Esas empresas no saben lo que están perdiendo. Su fe en mí era preciosa porque no venía con condiciones ni expectativas. La presión financiera de mi búsqueda de empleo comenzó a afectar todos los aspectos de nuestro matrimonio. La ropa para entrevistas, la gasolina para ir a ciudades lejanas, los estacionamientos y la colegiatura consumían nuestros ahorros. David veía cómo bajaba nuestro saldo con creciente preocupación. Tal vez deberías tomarte un descanso de las solicitudes, sugirió después de revisar los gastos mensuales. Enfócate en la escuela por ahora y preocúpate por cambios de carrera después de graduarte. Su sugerencia tenía sentido práctico, pero se sentía más como rendición al calendario de Margaret que como determinación de demostrarle que estaba equivocada. Dormir se volvió difícil, la ansiedad por los rechazos invadía mis noches. Me acostaba pensando en los errores de las entrevistas, preguntándome qué podría haber dicho diferente, imaginando cómo otros candidatos habían impresionado a empleadores que a mí me encontraban insuficiente. La oscuridad amplificaba cada inseguridad que Margaret había sembrado en mi mente sobre mi valor y mi potencial. Mi apetito desapareció junto con mi confianza. La comida dejó de ser placer y se volvió solo combustible, y bajé de peso sin siquiera intentarlo. Margaret lo notó durante nuestra cena familiar mensual, comentando que me veía demacrada y cansada últimamente, con una falsa preocupación que en realidad parecía satisfacción. Incluso mi apariencia física se convirtió en evidencia de mi incapacidad para manejar los desafíos profesionales adecuadamente. La pila de cartas de rechazo creció tanto que tuve que moverlas a una carpeta más grande. Cada respuesta representaba horas de preparación, esperanza y, finalmente, decepción. Algunos empleadores fueron amables al rechazarme, otros fueron brutalmente honestos sobre mi inadecuación, pero el resultado siempre era el mismo. No era lo suficientemente buena para el mundo profesional en el que vivía la familia de David. Para otoño, había aplicado a 47 puestos diferentes en 4 condados. Los rechazos se habían vuelto rutina, pero cada uno dolía con la misma intensidad que el primero. La predicción de Margaret sobre mis limitaciones parecía cumplirse, y el mundo profesional parecía decidido a mantenerme exactamente donde estaba, sirviendo mesas mientras soñaba con una aceptación que nunca llegaría. Un lunes por la tarde me encontré sentada en la mesa de la cocina, rodeada por los restos de otra semana fallida. 47 rechazos. El último comentario despectivo de Margaret sobre el colegio comunitario y la creciente impaciencia de David con nuestros gastos me habían dejado cuestionando todo por lo que había luchado. La cesta de ropa estaba a mi lado, llena de prendas que representaban mi mundo encogido, uniformes de trabajo, atuendos para entrevistas que no habían traído ningún éxito y ropa casual para quedarme en casa entre decepción y decepción. Mi teléfono vibró con un número desconocido mientras doblaba las camisas de trabajo de David. Las llamadas de telemercadeo se habían vuelto tan frecuentes que normalmente ignoraban números desconocidos, pero algo me hizo deslizar para contestar. Tal vez esperaba un milagro. O tal vez solo estaba cansada de sentirme desconectada del mundo que seguía rechazándome. Hola, ¿hablo con Jennifer? Y dijo la voz de una mujer, profesional pero cálida, sin la eficiencia apresurada que ya esperaba de las llamadas de negocios. Pronunció mi nombre como si realmente importara, con cuidado y un interés genuino. Soy Jessica Martínez del Departamento de Recursos Humanos del Gran Plaza Hotel. Espero no estar llamando en un mal momento.
mi corazón se detuvo por completo. Gran Plaza Hotel. Recordé haber enviado esa solicitud durante una noche especialmente desesperada en febrero, hace 6 meses, cuando las cartas de rechazo se acumulaban más rápido que la nieve. La solicitud había sido una de las docenas que envié esa semana, lanzadas al vacío de los portales de empleo en línea con poca esperanza de respuesta. Recibimos tu solicitud para el puesto de coordinadora de servicios al huésped, continuó Jessica, y quería saber si aún estás interesada en hablar sobre oportunidades con nuestro equipo. Sus palabras sonaban imposibles después de meses de silencio por parte de posibles empleadores. Alguien realmente me estaba llamando por un trabajo, tratando mi solicitud como si tuviera valor en lugar de archivarla directamente en la carpeta de rechazos. Dejé la camisa que estaba doblando, con las manos temblando un poco mientras tomaba un bolígrafo y papel. Sí, absolutamente, logré decir, intentando mantener la voz firme. Estoy muy interesada en conocer más sobre el puesto. La risa de Jessica fue genuina y alentadora. Nada que ver con los cortesos rechazos a los que ya me había acostumbrado de los gerentes de contratación. Maravilloso. Debo decirte que tu experiencia en restaurantes realmente llamó nuestra atención. Encontramos que candidatos con tu experiencia suelen destacar en hospitalidad porque entienden el servicio al cliente desde la base. Sus palabras fueron revolucionarias. Alguien estaba elogiando mi experiencia como mesera en lugar de disculparse por ella o sugerir que debía superarla. Jessica explicó que el Gran Plaza Hotel se especializaba en crear experiencias excepcionales para los huéspedes y valoraban a empleados que entendieran la excelencia en el servicio a través de la práctica. No solo de la teoría. Mis años en Romanos no eran un obstáculo que superar, eran credenciales que me calificaban para avanzar. Ofrecemos programas completos de capacitación para desarrollo profesional, continuó, incluyendo oportunidades en la ruta de gerencia para empleados que demuestren potencial de liderazgo. Nuestro paquete de beneficios incluye seguro médico, cobertura dental, planificación de retiro y apoyo educativo para cursos de desarrollo profesional. Los beneficios que describía superaban cualquier cosa que hubiera imaginado posible. En Romanos, el seguro médico era un lujo que no podíamos permitirnos, y planear el retiro era algo que solo hacían otras personas. La idea de un empleador invirtiendo en mi educación en lugar de cuestionar mis calificaciones se sentía extraña y maravillosa. Hay un aspecto más de este puesto que podría interesarte, dijo Jessica, con un tono emocionado. El rol incluye vivienda en nuestro edificio residencial para empleados. Es un departamento completamente amueblado con servicios incluidos, a solo 5 minutos caminando del hotel. Muchos de nuestros colaboradores lo encuentran conveniente, especialmente quienes se mudan por la oportunidad. Tuve que sentarme. Una vivienda gratis significaba independencia de las constantes críticas y la presión económica de la familia de David. Estar a 3 horas de la desaprobación de Margaret se sentía como un sueño imposible que alguien estaba ofreciendo como realidad. La distancia significaba empezar de nuevo, donde nadie supiera de mi año de fracasos y rechazos. El rango salarial es de 42.000 a 48.000 al año, dependiendo de la experiencia y desempeño durante la capacitación, añadió Jessica. Mi ingreso actual en Romanos apenas llegaba a 30.000, y eso contando buenas noches de propina y turnos extra. La independencia financiera que ofrece este trabajo transformaría por completo mi vida. Sé que puede ser una gran decisión, ya que implicaría mudarte, dijo Jessica, pero estamos impresionados con tu experiencia y creemos que serías una excelente adición a la cultura de nuestro equipo. ¿Te gustaría programar una entrevista telefónica esta semana para hablar sobre los detalles? Mi mente corrió por todas las posibilidades que antes no me había atrevido a considerar: respeto profesional, seguridad financiera, distancia física de la toxicidad de Margaret y la oportunidad de demostrar mi valía en un lugar que valoraba mis habilidades actuales. Todo lo que había estado buscando desesperadamente me lo estaban ofreciendo ahora, alguien que veía potencial en lugar de limitaciones. Me encantaría programar la entrevista, dije, con una voz más firme de lo que había tenido en meses. Esta oportunidad suena increíble y estoy muy interesada en conocer más sobre su equipo y los requisitos del puesto. El entusiasmo de Jessica era contagioso, haciéndome sentir valorada y deseada después de tantos meses de rechazo y desprecio. Programamos la entrevista telefónica para el jueves por la tarde, dándome 3 días para investigar sobre el hotel y preparar preguntas inteligentes. Después de colgar, me quedé sentada en mi tranquila cocina,
sintiendo emociones que casi había olvidado que existían. La esperanza burbujeaba desde algún lugar profundo, reemplazando la ansiedad constante que se había vuelto mi estado normal. La ironía no se me escapó. El sobre de cumpleaños de Margaret estaba en algún lugar de esta casa, lleno de documentos legales diseñados para destruir mi lugar en esta familia. Mientras tanto, yo ahora tenía información que demostraría que todo lo negativo que ella había dicho sobre mi potencial era completamente falso. El momento se sentía como justicia cósmica. Quería llamar a David de inmediato y compartir la noticia increíble, pero algo me detuvo. Esta oportunidad era solo mía. Descubierta por mis propios esfuerzos, a pesar del constante desaliento de su familia. Por primera vez en nuestro matrimonio, tenía algo valioso que no necesitaba su aprobación ni validación. La oferta de trabajo representaba más que un empleo. Era la vindicación de todo lo que había creído sobre mi propio valor. Jessica Martínez había visto cualidades en mi solicitud que decenas de otros empleadores habían pasado por alto o descartado. Alguien finalmente reconoció que mi experiencia en restaurantes demostraba habilidades valiosas, no incompetencia profesional. Decidí mantener la noticia en secreto hasta la celebración de mi cumpleaños. Margaret había pasado 2 años tratando de demostrar que no era suficiente para David ni para los estándares de su familia. Ahora podía mostrar que no solo era suficiente, sino que estaba superando su limitada visión de mi potencial. El sobre decorado que ella había preparado palidecería en comparación con el verdadero regalo que yo compartiría, la evidencia de que su juicio había estado equivocado todo el tiempo. Esa tarde, me moví por mi rutina en Romanos con energía renovada. Mis clientes habituales notaron el cambio de inmediato, comentando mi sonrisa brillante y mi servicio eficiente. La señora Patterson, que venía todos los lunes por el menú de desayuno temprano, dijo que me veía más feliz que en meses. El conocimiento secreto de mi oportunidad se sentía poderoso y precioso. Mientras Margaret preparaba la sorpresa que pensaba que me devastaría, yo tenía información que transformaría toda nuestra dinámica. Por primera vez, sería yo quien tuviera la noticia impactante para compartir, y ellos serían los que lucharían por procesar una revelación inesperada. Quedaban 3 días antes de mi celebración de cumpleaños. 3 días para saborear la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. El sobre de Margaret podría contener papeleo familiar, como ella decía, pero mi futuro ahora tenía posibilidades que ella no podía imaginar ni controlar. La mañana del martes llegó con mi entrevista telefónica con Jessica Martínez, y me encerré en nuestro cuarto mientras David estaba en el trabajo. La conversación superó todas las expectativas que tenía sobre esta oportunidad. Las preguntas de Jessica se centraban en situaciones que podía responder con confianza, como manejar clientes difíciles, organizar varias prioridades en momentos ocupados y mantener un servicio excelente bajo presión. Tus referencias de Romanos Restaurant son excelentes, dijo, moviendo unos papeles al otro lado de la llamada. El señor Romano habló muy bien de tu confiabilidad y tus habilidades para tratar con clientes. Esa es exactamente la base sobre la que construimos aquí en Gran Plaza Hotel. Escuchar que mi empleador actual me había elogiado ante un posible nuevo jefe se sintió como vindicación después de meses de que me dijeran que mi experiencia no era suficiente. La oferta formal de trabajo llegó por correo electrónico esa misma tarde, mientras me preparaba para mi turno nocturno. El documento en PDF era oficial y hermoso, con el membrete elegante del hotel y los términos detallados que hacían que esta oportunidad se sintiera real y alcanzable. Coordinadora de servicios al huésped, salario inicial 45,000 al año, beneficios completos y vivienda para empleados incluida. Imprimí 3 copias y doblé una cuidadosamente para llevarla en mi bolso como un talismán. Esa noche en Romanos, trabajé con una energía que no sentía desde hacía meses. Cada interacción con los clientes me recordaba que era buena en este trabajo, que mis habilidades tenían valor en entornos profesionales. Cuando la señora Chin elogió mi servicio y dejó una propina generosa, pensé en cómo esas mismas habilidades se traducirían en la hospitalidad de un hotel de lujo. Te ves diferente esta noche, observó María durante nuestro descanso. Más tú misma otra vez. Tenía razón. El peso de la constante sensación de insuficiencia se había levantado de mis hombros. Por primera vez desde que comenzó la campaña de Margaret contra mí, me sentía merecedora del espacio que ocupaba en el mundo. La llamada de David el miércoles por la mañana cambió toda la trayectoria de mis planes secretos.
Mamá quiere sacarte para tu cumpleaños mañana, y dijo, con emoción evidente en su voz. Sugirió Romanos porque siempre hablas de lo mucho que te gusta trabajar allí. Su interpretación de la elección de Margaret tenía perfecto sentido. Por fin estaba reconociendo mi lugar de trabajo en lugar de desestimarlo. ¡Qué maravilla!, dije, genuinamente emocionada por lo que parecía un progreso en nuestra relación. No puedo creer que quiera celebrar en Romanos. ¿Significa esto que finalmente acepta mi trabajo? La pausa de David duró lo suficiente para plantar semillas de esperanza que harían que la revelación de mañana fuera aún más significativa. Creo que está empezando a entender lo que te hace feliz, dijo con cuidado. Quiere que este cumpleaños sea especial. Sus palabras se sintieron como la confirmación de que la dinámica familiar estaba cambiando a mi favor. Combinado con mi oferta de trabajo secreta, todo parecía alinearse para una celebración perfecta de nuevos comienzos. El mensaje de texto de Emma esa tarde aumentó aún más mi emoción. No puedo esperar a mañana en la noche. Este cumpleaños será definitivamente inolvidable. Su entusiasmo parecía genuino por primera vez desde que nuestra relación se había enfriado. Tal vez David había hablado con su familia sobre tratarme mejor, o quizá finalmente habían reconocido mis esfuerzos por cumplir con sus expectativas. Pasé la noche del miércoles planeando exactamente cómo revelaría mi noticia. La carta de oferta de trabajo estaba en mi caja de joyas, esperando el momento perfecto para cambiar por completo la percepción que tenían de mí. Practicaba diferentes formas frente al espejo del baño, tratando de encontrar el equilibrio entre humildad y confianza que haría que mi anuncio fuera más impactante. Tengo una noticia emocionante que compartir, ensayaba, observando mi reflejo. Hace 3 días recibí una oferta de trabajo del Gran Plaza Hotel. Las palabras se sentían poderosas y transformadoras, prometiendo reescribir la narrativa que Margaret había creado sobre mi supuesta insuficiencia profesional. Imaginaba su expresión de sorpresa, la sonrisa orgullosa de David y el respeto renuente de Emma. El jueves por la mañana, ir de compras se convirtió en una aventura de autoexpresión que no me había permitido en meses. Elegí un vestido azul marino con elegancia sutil, que se vería bien en fotos y David decidía capturar el momento. La tela se sentía cara sobre mi piel, y el corte era favorecedor sin ser llamativo. Quería lucir como la mujer profesional en la que estaba a punto de convertirme. Mi cita en el salón de Sandra fue un lujo que me justificaba como una inversión en mi imagen futura. Sandra me había cortado el cabello por años y notó mi mejor ánimo de inmediato. «Hoy estás radiante», dijo, peinando mi cabello en suaves ondas que lucían sofisticadas pero accesibles. «Debe estar pasando algo bueno en tu vida». «Algo maravilloso», agregó. «Todavía no puedo contarlo, pero esta noche va a cambiarlo todo», confirmé, viendo cómo transformaba mi cabello con rizador y spray. La sonrisa cómplice de Sandra en el espejo me hizo sentir como si fuéramos cómplices de un plan hermoso que se desarrollaría en pocas horas. La confirmación de la entrevista telefónica con Jessica fue breve pero tranquilizadora. «Estamos avanzando con el proceso de selección. Pendiente de tu aceptación. Nos gustaría que comenzaras en 2 semanas. ¿Ese plazo funciona para ti?» 2 semanas se sintieron perfectas, tiempo suficiente para procesar este gran cambio en mi vida, pero lo bastante pronto para escapar de la influencia de Margaret antes de que pudiera afectar mi confianza nuevamente. Practiqué mi anuncio durante el camino a Romanos, hablándole a mi reflejo en el espejo retrovisor en los semáforos. «Quiero compartirles una noticia maravillosa a todos ustedes. Diría después de que terminara la celebración de mi cumpleaños. He recibido una oferta de trabajo en el Gran Plaza Hotel». Las palabras se sentían extrañas y emocionantes, como probarse ropa cara que nunca creí poder tener, pero que me quedaba perfecta. Mi anticipación crecía mientras estacionaba frente al restaurante donde había pasado 3 años desarrollando habilidades que alguien finalmente valoraba. El señor Romano me saludó desde el mostrador, probablemente preguntándose por qué llegaba como clienta en lugar de empleada. Esta noche podría contarle sobre mi avance profesional mientras le agradecía la base que me había ayudado a construir. La oferta secreta de trabajo me había dado armadura contra las críticas habituales de Margaret durante la semana. Cuando el martes comentó sobre mi situación estancada, simplemente sonreí y dije que las cosas estaban mejorando.
Cuando el miércoles mencionó que David necesitaba una esposa que pudiera contribuir significativamente a su posición social, asentí completamente, sabiendo que estaba a punto de superar sus expectativas más salvajes. Las publicaciones en redes de Emma sobre mujeres ambiciosas durante la semana me rebotaban sin hacerme daño. Sus comentarios pasivo-agresivos sobre educación y desarrollo profesional se sentían irrelevantes cuando sabía que estaba a punto de adelantármelas por completo. Pronto vería que siempre había sido ambiciosa. Solo necesitaba que alguien reconociera mi potencial. El entusiasmo de David por esta noche se hacía cada vez más evidente. Revisaba su teléfono constantemente, respondiendo a mensajes familiares con sonrisas satisfechas. Cuando pregunté sobre los planes del cumpleaños, simplemente sonrió misteriosamente y dijo, «Te va a encantar lo que han preparado». Su comportamiento secreto se sentía más cariñoso y cómplice que amenazante. La caja de joyas en nuestro dormitorio guardaba mi carta de oferta de trabajo como un arma secreta esperando ser usada. Esa noche, ese documento doblado me transformaría de la nuera decepcionante de Margaret en una historia de éxito profesional que superaba todas sus demandas. La mujer que había pasado un año rezando por mi fracaso estaba a punto de presenciar mi mayor triunfo, caminando hacia la entrada de Romanos para mi celebración de cumpleaños. Me sentí más ligera que desde el día de nuestra boda. El conocimiento secreto de mi futuro me daba confianza para enfrentar cualquier dinámica familiar que me esperara adentro. El sobre decorado de Margaret podía contener documentos familiares, pero mi bolso guardaba la llave de la libertad. El respeto y la vindicación de todo lo que había soportado mientras demostraba mi valía a personas que nunca merecieron mis esfuerzos. La campanita sobre la puerta de Romano sonó mientras empujaba la familiar puerta de cristal. Mi familia me seguía mientras entrábamos al ambiente cálido y acogedor que había llamado mi segundo hogar durante 3 años. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas a cuadros, proyectando sombras doradas sobre las mesas donde había servido incontables comidas y creado lazos con clientes habituales que se habían vuelto amigos. Jennifer. La voz del señor Romano retumbó por el comedor al vernos. Su rostro curtido se iluminó con la sonrisa genuina que había aprendido a apreciar durante meses difíciles de críticas familiares. Se apresuró, secándose las manos en el delantal, claramente contento de verme llegar como clienta en lugar de empleada. «Y debe ser la celebración de cumpleaños que mencionaste», dijo. «Señor Romano, me gustaría que conociera a mi familia», dije con un orgullo que hasta a mí me sorprendió. «Este es mi esposo, David, su madre, Margaret, y su hermana Emma». El señor Romano estrechó las manos de cada uno con calidez, su entusiasmo contagiando a todos mientras los recibía en su restaurante. Me sentí agradecida de que Margaret finalmente viera el respeto y cariño que había ganado en este lugar. La sonrisa de Margaret era educada pero tensa mientras inspeccionaba el modesto comedor con ojos críticos. Los asientos de vinil rojo, las sillas desparejadas y la pizarra con los especiales escritos a mano claramente no cumplían con sus estándares habituales. Pero estaba aquí haciendo un esfuerzo por mi cumpleaños, y eso ya era un progreso que valía la pena celebrar. «Los cuidaremos muy bien esta noche», prometió el señor Romano, llevándonos al reservado que yo había sugerido cuando David preguntó por preferencias de asiento. El lugar ofrecía privacidad para la conversación familiar, mientras me daba vista clara a la cocina, donde María hacía magia con las recetas tradicionales italianas. María me guiñó un ojo desde detrás de la ventana de servicio de manera cómplice. Probablemente había notado mi ánimo mejorado durante la semana y estaba feliz de ver a mi familia finalmente celebrando conmigo en Romanos. Tony, ocupado preparando mesas para la cena, me dio un pulgar arriba y me dijo feliz cumpleaños con su entusiasmo característico. Sentarme en la mesa me parecía irreal. Había servido incontables comidas en esta misma mesa, pero ahora estaba como invitada, mientras otros meseros tomaban nuestro pedido. Margaret examinaba el menú laminado con escepticismo visible, sosteniéndolo como si pudiera contaminar sus manos. Emma revisaba su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para intercambiar miradas con David. «Y el pollo parmesano aquí es excelente», sugerí, intentando tender un puente entre mis dos mundos. «La señora Romano hace la salsa con la receta de su abuela». Margaret asintió educadamente, pero pidió el plato más caro del menú, ravioles de langosta de 28 pesos que ni siquiera eran uno de nuestros platillos estrella. El comportamiento de David durante la cena me parecía de una excitación nerviosa.
Revisaba su teléfono debajo de la mesa, respondiendo mensajes con rápidos pulgares mientras trataba de mantener una conversación normal. Cuando pregunté sobre el trabajo, sus respuestas eran breves y distraídas. Parecía concentrado en algo más importante que nuestra charla sobre sus últimos clientes de contabilidad. ¿Te esperas una llamada importante?, pregunté cuando su teléfono vibró por cuarta vez durante nuestro aperitivo. David miró a Margaret antes de contestar. Recibí algo que interpreté como una aprobación silenciosa, como si la familia hubiera considerado mi cumpleaños. Solo estamos coordinando algunos detalles sorpresa para esta noche, dijo David, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. La conversación de Margaret durante la cena se sintió artificial y ensayada. Hizo preguntas sobre mis clases en la universidad comunitaria con un interés falso, asintiendo a mis respuestas mientras claramente pensaba en otra cosa. Su crítica habitual estaba ausente, reemplazada por una extraña amabilidad que debería haberme alertado, pero en cambio me llenó de esperanza. «Has estado trabajando tanto para superarte», dijo Margaret mientras esperábamos los platos principales. «Es admirable lo determinada que has sido a pesar de todos los desafíos». Sus palabras sonaban de apoyo, pero algo en su tono hacía que se sintieran más como una trampa que como un elogio genuino. Emma resopló discretamente ante el comentario de su madre, cubriéndolo rápidamente con un tosido cuando la miré. El pastel de cumpleaños apareció cuando terminábamos la cena, traído por Sandra, una de las meseras nuevas que había sido entrenada durante mis últimos turnos. Lo colocó cuidadosamente frente a mí, sonriendo cálidamente mientras todo el restaurante comenzaba a cantar feliz cumpleaños. Clientes habituales se unieron desde las mesas cercanas, creando un coro de afecto genuino que me hizo sentir pertenencia y calidez en el corazón. «Y pide un deseo», dijo David, posicionando su teléfono para capturar el momento. Cerré los ojos y pedí tener el valor de anunciar mi oferta de trabajo con gracia, esperando que esta noticia finalmente cerrara la brecha entre las expectativas de Margaret y mi realidad. Las velas parpadeaban mientras las soplaba, el humo elevándose como incienso llevando mis deseos hacia el techo. El aplauso de Margaret fue entusiasta pero vacío, sus manos creando un sonido seco que cortaba el ruido ambiente del restaurante. Metió la mano en su bolso de diseñador con una ceremonia teatral, sacando el sobre decorado. Había visto cómo lo preparaba días antes. «Ábrelo», insistió Margaret, sus ojos brillando con una anticipación que por un momento confundí con alegría de abuela. El sobre se sentía más pesado de lo esperado mientras lo giraba entre mis manos, recorriendo con los dedos los bordes decorativos. Todos en nuestra mesa se inclinaron ligeramente hacia adelante, observando mi reacción con atención intensa, haciendo que el momento se sintiera monumental. El papel se rompió fácilmente bajo mis uñas, revelando documentos oficiales doblados cuidadosamente en su interior. Primero me llamó la atención el membrete legal, seguido del lenguaje formal que me tomó varios segundos procesar. Petición de disolución de matrimonio estaba en la parte superior de la primera página, en letras grandes y llamativas que parecían crecer mientras las miraba. El aire se me cortó en la garganta al leer las palabras. Papeles de divorcio en mi cumpleaños, frente a mis compañeros de trabajo y clientes habituales. El sobre decorado que parecía tan inocente era en realidad un arma diseñada para destruir al máximo mi dignidad y mi sentido de pertenencia. El restaurante seguía lleno del murmullo habitual de cenas a nuestro alrededor, pero nuestro rincón existía en una burbuja de tensión tan densa que apenas podía respirar. La expresión satisfecha de Margaret confirmaba que no era un error ni un malentendido. Esto era exactamente lo que había planeado cuando la había sorprendido en nuestra cocina preparando documentos legales. El teléfono de David permanecía firme en sus manos, todavía grabando mi reacción para la posteridad. Querían capturar este momento de devastación, probablemente para verlo después y compartirlo con familiares que no podían estar presentes esta noche. Mi humillación era su entretenimiento, cuidadosamente orquestado y profesionalmente documentado. Los papeles pesaban en mis manos temblorosas mientras levantaba la vista hacia tres caras que me observaban con ansias. La sonrisa de Margaret era triunfante, la expresión de Emma era de alegría maliciosa, y David se veía nervioso pero emocionado por la reacción que esperaban de mí. Habían convertido mi cumpleaños en su celebración de victoria, usando mi propio lugar de trabajo como escenario para mi destrucción pública. El tiempo parecía desacelerarse mientras miraba esos papeles de divorcio, mi mente procesando la magnitud de lo que habían planeado.
El sobre decorado con sus mariposas inocentes había dado el golpe más cruel imaginable. Pero, en lugar de la devastación que esperaban, sentí algo completamente diferente: claridad, pura claridad cristalina sobre quiénes eran realmente estas personas y lo que este momento significaba en realidad. La sonrisa de Margaret brillaba con satisfacción mientras me veía absorber el contenido de su regalo. Sus ojos reflejaban la alegría de alguien que había ejecutado con éxito un plan meses en preparación. Emma se inclinó ligeramente hacia adelante, el teléfono todavía grabando, ansiosa por la caída que habían orquestado. La cámara de David permanecía enfocada en mi rostro, esperando capturar lágrimas que nunca vendrían. El ruido ambiente del restaurante se desvaneció en susurros de fondo mientras los comensales cercanos percibían el drama en nuestra mesa. La señora Patterson, mi clienta habitual de los martes, giró en su silla para tener una mejor vista. La pareja joven de la mesa 12 detuvo su conversación a medias, atraída por la tensión que emanaba de nuestra reunión familiar. Miré de nuevo los documentos legales, notando la preparación cuidadosa que había hecho posible este momento. Alguien había contratado a un abogado, presentado papeles y coordinado el tiempo para maximizar mi humillación. La petición de divorcio estaba completa y lista, solo necesitaba mi firma para disolver nuestro matrimonio permanentemente. Incluso habían traído un bolígrafo, anticipando que cumpliría con su plan. Bueno, insistió Margaret cuando mi silencio se prolongó más de lo que esperaba. ¿No vas a decir nada? Su voz se escuchó en todo el restaurante tranquilo, invitando a todos a presenciar mi reacción a su sorpresa de cumpleaños. La expectativa en su tono era clara: debía suplicar, llorar o hacer un escándalo, justo lo que habían venido a ver. En lugar de eso, tomé el bolígrafo que habían traído y firmé mi nombre con una caligrafía más firme que en meses. La tinta fluyó suavemente sobre la línea, marcando el fin de un matrimonio, pero también el comienzo de algo que no podían imaginar. La expresión triunfante de Margaret vaciló ligeramente mientras doblaba los papeles con calma y los devolvía a su sobre decorativo. El teléfono de David tembló en sus manos mientras la confusión reemplazaba la anticipación. ¿Eso es todo?, preguntó, su voz apenas audible. No vas a pelear ni hacer preguntas. Su decepción era palpable. Y gracias, dije, levantándome del bus con dignidad intacta. Este en realidad es el regalo más generoso que podrían haberme dado. El rostro de Margaret cambió de satisfacción a desconcierto mientras metía la mano en mi bolso y sacaba mi propio sobre, la carta oficial de oferta de trabajo de Grand Plaza Hotel, que reescribiría toda su narrativa sobre mi valor. Yo también tengo noticias que compartir, anuncié, mi voz clara resonando en el restaurante silencioso. Hace 3 días me ofrecieron un puesto como coordinadora de servicios al huésped en Grand Plaza Hotel. El salario es de 45,000 pesos al año, con prestaciones completas y vivienda incluida. Las palabras salieron poderosas, cada una aterrizando con precisión en el silencio que siguió. La boca de Margaret se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El teléfono de Emma se le resbaló de las manos antes de que lo recuperara y siguiera grabando, aunque su expresión había pasado de anticipación alegre a incredulidad total. La cámara de David capturó su propio rostro sorprendido en la pantalla negra mientras se olvidaba de grabar mi reacción. Y el puesto empieza en 2 semanas, continué, disfrutando del peso de su atención por razones completamente diferentes a las que habían planeado. Está en otra ciudad, a unas 3 horas de aquí. Un nuevo comienzo con personas que valoran la experiencia en restaurantes y las habilidades de servicio al cliente. Cada detalle era una pequeña victoria sobre sus meses de críticas y desprecios. El restaurante estalló cuando mis palabras calaron en todos. Jennifer, eso es una noticia maravillosa, exclamó la voz de Mr. Romano, resonando en todo el comedor. La cara de María apareció en la ventana de la cocina, con una sonrisa amplia y orgullosa. Te lo mereces, gritó, con el acento cargado de emoción. Tony dejó el trapo de limpieza y empezó a aplaudir, su entusiasmo contagiando a otros miembros del personal que se unieron. El sonido de los aplausos llenó Romanos mientras mis compañeros celebraban una noticia que transformaba la humillación de su colega en triunfo. Los clientes habituales que me habían visto trabajar durante meses difíciles se pusieron de pie, sumando sus voces a la celebración. Mrs. Patterson, que había sido testigo de mi ánimo decaído en las últimas semanas, levantó su vaso de agua y brindó.
Por Jennifer y su brillante futuro, dijo, provocando que otros comensales se unieran a su celebración improvisada. El restaurante se convirtió en una comunidad apoyando a alguien a quien habían visto luchar. Su alegría genuina ahogaba a la familia que había intentado destruirme. El rostro de Margaret pasó por emociones que nunca había visto antes. La confusión dio paso a la incredulidad, y luego a algo que parecía miedo. Ella esperaba dar un golpe devastador a una mujer vulnerable, no entregarle libertad a alguien que ya había asegurado su independencia. Su momento cuidadosamente planeado de triunfo se estaba convirtiendo en bochorno público. ¿Sabías de este trabajo cuando firmaste esos papeles?, preguntó David, su voz tensa al darse cuenta de que los había superado por completo. Su teléfono quedó olvidado en su regazo mientras comprendía que su esposa acababa de aceptar el divorcio mientras tenía una oportunidad profesional que superaba todas las críticas que su familia había lanzado contra mí. Recibí la oferta hace 3 días, confirmé, viendo cómo su rostro palidecía mientras encajaba la línea de tiempo. El mismo día en que todos empezaron a actuar misteriosamente emocionados por mi celebración de cumpleaños. El teléfono de Emma capturó la creciente comprensión de David de que su sorpresa había salido completamente mal. La ironía era perfecta y devastadora. Margaret me había entregado los papeles de divorcio esperando romperme, pero en realidad me había liberado para perseguir el respeto profesional que siempre había dicho que no podría alcanzar. Su crueldad había eliminado el único obstáculo que me impedía aceptar una oportunidad que demostraría que todo lo negativo que habían dicho sobre mi potencial era falso. El programa de capacitación incluye desarrollo de gestión, agregué, sacando la carta oficial de mi bolso para mostrársela. Me reclutaron específicamente por mi experiencia en restaurantes. Al parecer, mi tiempo aquí en Romanos demuestra exactamente las habilidades que ellos valoran para avanzar en la gestión hotelera. Mr. Romano apareció junto a nuestra mesa, su rostro brillando de orgullo mientras miraba la carta de trabajo. Y Jennifer es una de nuestras mejores empleadas, dijo directamente a Margaret. Inteligente, dedicada y respetada por todos aquí. Este hotel tiene mucha suerte de contar con ella. Sus palabras llevaban el peso de 3 años viéndome trabajar con integridad y habilidad. El silencio de Margaret era ensordecedor. La mujer que había pasado 2 años dándome lecciones sobre mi supuesta incompetencia profesional ahora estaba sin palabras mientras mis compañeros celebraban un logro que invalidaba cada crítica que había hecho. Su sobredecorado me había entregado libertad en lugar de destrucción. Emma bajó lentamente su teléfono, entendiendo finalmente que su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de vindicación. El video que habían querido usar como entretenimiento ahora documentaba su propio fracaso al no reconocer un valor que otros se habían descubierto y apreciado. David miraba la carta de trabajo como si estuviera escrita en otro idioma. 2 años apoyando las críticas de su madre acababan de costarle una esposa que se iba con éxito profesional, independencia económica y la ventaja moral que ellos habían intentado arrebatarme. El silencio que siguió a mi anuncio se extendió por todo el comedor de Romanos como un aliento contenido. Me mantuve junto a nuestra mesa de esquina, con los papeles del divorcio en una mano y mi futuro en la otra, viendo el rostro de Margaret pasar por emociones que nunca había mostrado. La mujer que había orquestado esta ejecución pública ahora estaba muda, su sonrisa satisfecha congelada en algo parecido al pánico. El teléfono de David permanecía inmóvil en sus manos, la pantalla negra reflejando su expresión atónita. El video que había estado tan ansioso por capturar se había convertido en evidencia de su propio error en lugar de mi humillación. Su dedo titubeaba sobre el botón de grabar, sin saber si continuar documentando un momento que se salía completamente de su control. «Lo planeaste», susurró finalmente Margaret, apenas audible sobre el murmullo del restaurante. «Sabías de los papeles de divorcio». Su acusación carecía de convicción, porque empezaba a entender que mi reacción tranquila no estaba planeada. Era alivio genuino disfrazado de compostura. «No planeé nada», respondí, con voz firme y clara para que las mesas cercanas escucharan. «Me entregaste libertad que ni siquiera sabía que quería». Hace 3 días, mientras preparabas esos papeles, recibí la confirmación de que todo lo que has dicho sobre mis limitaciones estaba equivocado. El momento fue perfecto, casi sobrenatural en su ironía. El teléfono de Emma capturó la creciente realización de su madre, su sorpresa había fallado por completo. Margaret esperaba lágrimas,
súplicas de perdón o intentos desesperados de salvar nuestro matrimonio, y nada de eso ocurrió. En cambio, ella me había entregado libertad a alguien que ya estaba decidida a dejar atrás su juicio tóxico para siempre. 45,000 pesos, repetí, dejando que el número se asentara en su conciencia, más beneficios, vivienda y oportunidades de crecimiento profesional. El programa de capacitación en gestión comienza desde mi primer día. Cada detalle era una pequeña explosión en su narrativa sobre mi supuesta incompetencia profesional. M.R. Romano llegó a nuestra mesa, sus manos curtidas estrechando las mías con orgullo casi paternal. Jennifer, esto es increíble, dijo lo suficientemente alto para que todo el restaurante escuchara. El Gran Plaza Hotel está recibiendo a alguien especial. Te vamos a extrañar muchísimo, pero esta oportunidad es exactamente lo que mereces. Sus palabras llevaban el peso de 3 años viéndome atender clientes difíciles, trabajar turnos dobles sin quejarme y mantener la calma bajo presión que habría quebrado a cualquiera menos determinada. El respaldo público de M.R. Romano validaba mi carácter frente a testigos que acababan de presenciar la crueldad de Margaret. María salió de la cocina, con un poco de harina todavía en su delantal por preparar los especiales de la noche. «Vas a ser increíble», llamó, con su acento cargado de emoción. Demuéstrales de lo que pueden hacer las chicas de Romanos cuando se les da una oportunidad real. Su orgullo se sentía maternal y protector, todo lo opuesto a la influencia tóxica de Margaret. Tony apareció junto a María, su joven rostro irradiando emoción. «Este es el mejor regalo de cumpleaños de todos», declaró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Algún día vas a dirigir todo ese hotel». Su entusiasmo se contagiaba, propagándose entre el personal del restaurante como fuego. Los clientes habituales comenzaron a acercarse a nuestra mesa, atraídos por la celebración y curiosos por el cambio dramático en el ambiente. M.R.S. Chin, que siempre pedía mi sección los viernes por la noche, me apretó el hombro con cariño. «Bien hecho, cariño. Siempre me pareciste demasiado lista para», se detuvo, mirando a Margaret, quedarte estancada en un solo lugar toda la vida. El contraste entre mis aliados y la familia de David se volvió evidente e innegable. El personal y los clientes de Romanos me rodeaban con afecto genuino y orgullo, celebrando a alguien a quien habían visto luchar con dignidad y persistencia. Mientras tanto, Margaret, David y Emma permanecían congelados en su mesa, procesando cómo su momento de triunfo se había convertido en una humillación pública. «¿Cuándo empiezas?», preguntó M.R. Romano, atrayendo a más miembros del personal hacia nuestro creciente círculo de celebración. El equipo de cocina había dejado de lado su trabajo para presenciar este giro inesperado de los acontecimientos. Sus rostros brillaban de felicidad por alguien a quien realmente apreciaban. 2 semanas, respondí, viendo cómo el rostro de Margaret palidecía aún más con la línea de tiempo. Empezaba a comprender que yo había estado planeando mi escape mientras ella planeaba mi destrucción. Los papeles de divorcio que había preparado como mi final en realidad estaban despejando el camino para mi nuevo comienzo. David finalmente encontró la voz, aunque sonó tensa e insegura. «¿De verdad te vas así, no más?». Su pregunta revelaba lo poco que entendía del daño que su familia había causado y de cómo habían destruido por completo mi deseo de permanecer en su mundo. «Estoy realmente libre», corregí, enfatizando la palabra que capturaba lo que este momento realmente significaba. Libre para trabajar donde me valoran, vivir donde me respetan y construir relaciones con personas que celebran mi éxito en lugar de planear mi fracaso. Mis palabras eran mesuradas y calmadas, pero cortaban el ruido del restaurante con precisión quirúrgica. Margaret intentó retomar el control de la situación, elevando un poco la voz. «Todo esto es muy repentino, querida. Tal vez deberías pensarlo bien antes de tomar decisiones tan drásticas». El apelativo sonó hueco y desesperado, viniendo de alguien que acababa de entregarme los papeles de divorcio como regalo de cumpleaños. «Y he estado pensando durante 2 años», respondí, mirándola directamente a los ojos. Cada crítica, cada comparación con la exnovia de David, cada sugerencia de que no era lo suficientemente buena para esta familia, todo eso me llevó a este momento. «Tenías razón en una cosa, Margaret. Si merezco algo mejor». El aplauso en el restaurante se hizo más fuerte mientras mis palabras llegaban a las mesas del comedor.
Otros comensales habían entendido lo suficiente de la situación para darse cuenta de que estaban presenciando la liberación de alguien de la crueldad familiar. Su apoyo se sentía genuino y espontáneo, lo opuesto a la actuación calculada que Margaret había orquestado. Lo hermoso del tiempo, continué, con la voz haciéndose más fuerte con cada palabra, es que tu regalo de papeles de divorcio llegó justo cuando yo estaba lista para aceptar la libertad. Ya no tengo que elegir entre mi matrimonio y mi autoestima. Has hecho esa decisión maravillosamente simple. La grabación de Emma capturó la incomodidad creciente de su propia familia al darse cuenta de que sus roles se habían invertido por completo. Habían venido a Romanos como verdugos, pero se encontraron siendo los acusados en un juicio de opinión pública. Los testigos que habían invitado para humillarme ahora juzgaban su carácter en su lugar. El bolso de Margaret estaba abierto a su lado, con el sobre decorativo que había traído los papeles de divorcio luciendo ridículo y infantil entre los documentos legales. Su arma favorita se había convertido en evidencia de su propia crueldad, preservada para siempre en grabaciones de video que contarían una historia muy distinta a la que ella había planeado. El peso de 2 años de críticas y aceptación condicional se levantó de mis hombros mientras me preparaba para salir de Romanos por última vez como su víctima. Cada comentario sarcástico, cada comparación con otras mujeres, cada sugerencia de que no era digna de su hijo, todo se evaporó frente a la validación profesional y el apoyo genuino de la comunidad. El intento de David por procesar lo que acababa de pasar se reflejaba en su rostro como una revelación en cámara lenta. El regalo de cumpleaños de su madre acababa de costarle a él una esposa que se iba con dignidad, éxito y libertad, todo lo que ellos habían intentado quitarme. La grabación en sus manos documentaría para siempre la crueldad de su familia y su propia complicidad en orquestar mi humillación pública. Margaret permanecía inmóvil, su sonrisa satisfecha completamente borrada al darse cuenta de que su venganza perfectamente planeada se había convertido en mi escape perfecto. El sobre decorativo junto a su bolso parecía patético e impotente. Sus mariposas inocentes se burlaban de la oscuridad de su propósito original. Salí del restaurante Romanos esa noche, llevando solo mi bolso y mi dignidad, dejando atrás a una familia que acababa de revelar su verdadera naturaleza ante toda la sala. El aire fresco de la noche se sentía más limpio que en meses, y cada paso hacia mi auto marcaba otra distancia de personas que nunca merecieron mis esfuerzos por ganarme su aprobación. El camino a casa fue silencioso, excepto por el zumbido de mi teléfono con mensajes que no leí. David, Margaret y Emma probablemente estaban intentando controlar daños, tratando de procesar cómo su emboscada perfectamente planeada se había convertido en mi momento de triunfo. Sus intentos desesperados de alcanzarme se sentían ahora inútiles, porque yo tenía la llave de mi propio futuro. 2 semanas después, estaba de pie en el vestíbulo de mármol del Gran Plaza Hotel, usando un uniforme profesional que realmente se sentía como armadura en lugar de disfraz. La placa en mi pecho decía, Jennifer Walls, coordinadora de servicios al huésped, con una elegante escritura que me hacía sonreír cada vez que veía mi reflejo en los espejos del vestíbulo. Mi apellido de soltera había regresado junto con mi autoestima. El edificio residencial para empleados se convirtió en mi santuario de maneras que nunca había imaginado posibles. Mi departamento amueblado era pequeño pero bellamente diseñado, con grandes ventanas que daban a la silueta de la ciudad y un balcón donde podía tomar mi café de la mañana en un silencio pacífico. Nadie criticaba mis decisiones, cuestionaba mi valor ni me hacía sentir como una invitada no deseada en mi propia casa. Jessica Martínez se convirtió en más que mi supervisora. Se volvió una mentora que vio en mí un potencial de liderazgo que Margaret había pasado 2 años tratando de convencerme de que no existía. Durante mi primer mes, Jessica me asignó para manejar la relación con huéspedes VIP, confiando en mi experiencia en Romanos para atender a clientes exigentes con gracia y profesionalismo. Tu experiencia en restaurantes te da instintos que otros coordinadores tienen que aprender con entrenamiento, me explicó Jessica durante mi evaluación de 30 días. Lees a las personas naturalmente, anticipas sus necesidades antes de que las expresen y manejas la presión sin perder la compostura. Esas habilidades son exactamente lo que requiere la hospitalidad de lujo. El programa de entrenamiento en gestión abrió puertas que nunca había imaginado atravesar. Los seminarios de comunicación corporativa me enseñaron el lenguaje de negocios que hicieron que mis cursos en el Community College parecieran preparación de primaria. Los talleres de liderazgo me mostraron fortalezas que siempre había tenido, pero que Margaret había logrado que dudara con su constante crítica.
Mi primer ascenso a asistente de gerente de servicios al huésped llegó 4 meses después de comenzar, acompañado de un aumento de salario que elevó mis ingresos anuales por encima de 50,000 pesos. Ese aumento me permitió darme lujos que solo había soñado durante mis años de lucha: ropa de calidad, citas regulares en el salón y cuentas de ahorro que realmente crecían en lugar de desaparecer bajo la presión económica. La noticia de mi éxito comenzó a filtrarse entre conocidos mutuos de maneras que se sentían como justicia cósmica. Linda, amiga de Margaret del club de campo, se hospedó en Gran Plaza Hotel durante un viaje de trabajo. Reconoció mi nombre en el directorio del personal y solicitó específicamente mi ayuda con la organización de su evento corporativo. «Tú eres la exesposa de David, ¿verdad?», preguntó Linda durante nuestra reunión de consulta. Margaret mencionó que trabajabas en hospitalidad, pero nunca dijo que estabas en la gerencia de un hotel tan prestigioso. Su sorpresa fue genuina y reveladora. Margaret había minimizado mis logros para mantener su narrativa sobre mi supuesta incompetencia. La reseña positiva de Linda sobre mi servicio profesional llegó a Margaret a través de su red social en pocos días. La mujer que me había desestimado como simple mesera tuvo que escuchar elogios detallados sobre mi competencia por parte de sus propias amigas. Mi éxito se volvía imposible de minimizar o ignorar con sus tácticas habituales de desprecio. Los intentos de David por reconectarse comenzaron a llegar a través de mensajes en redes sociales que nunca respondí. Sus textos se volvieron cada vez más desesperados al darse cuenta de lo que había perdido. Pero las lecciones de Margaret sobre reconocer el valor solo después de la destrucción me enseñaron a no confiar en personas que celebran mis fracasos percibidos. Su arrepentimiento se sentía vacío comparado con el respeto genuino que había encontrado en mi nuevo entorno. Los procedimientos del acuerdo de divorcio funcionaron completamente a mi favor gracias a su propia documentación. El video de David grabando la emboscada de mi cumpleaños se convirtió en evidencia de crueldad emocional planeada que su abogado no pudo justificar. Ningún juez otorgaría pensión ni bienes compartidos a alguien que había organizado una humillación pública por diversión. La estrategia legal de Margaret fracasó tanto como su sorpresa de cumpleaños. El sobre decorado que había preparado con tanto cuidado se volvió prueba A en los procedimientos, mostrando a Margaret como la arquitecta de la disfunción familiar. Su atención al detalle, el momento, la ubicación y la coordinación demostraban premeditación y me protegían de obligaciones financieras hacia personas que me habían tratado como desechable. 6 meses después de aquella noche en Romanos, fui ascendida nuevamente a gerente de servicios al huésped, supervisando a un equipo de 12 coordinadores en 3 departamentos. El puesto venía con auto de la empresa, gastos y un salario cercano a 60,000 pesos anuales. Cada logro validaba la evaluación inicial de Jessica sobre mi potencial y contradijo las predicciones de Margaret sobre mis limitaciones. La ceremonia anual de reconocimiento de empleados del hotel se convirtió en mi momento de máxima reivindicación. Estaba en el escenario recibiendo un premio por puntajes excepcionales de satisfacción al cliente. Mientras pensaba en la llamada telefónica de Margaret donde había rezado para que David recapacitara sobre nuestro matrimonio. Sus oraciones habían sido respondidas de una manera que jamás imaginó. Mi discurso de aceptación fue breve pero significativo, agradeciendo a mi equipo y reconociendo la experiencia en restaurantes que me preparó para la excelencia en hospitalidad. El público, lleno de ejecutivos del hotel y líderes de negocios locales, aplaudió a alguien que Margaret había desestimado como indigno de consideración profesional. Su respeto era ganado, genuino y no condicionado. Las publicaciones pasivo-agresivas de Emma sobre mujeres ambiciosas se detuvieron por completo al aparecer mis anuncios de promoción en publicaciones de negocios locales. Los comentarios sobre educación y avance profesional se volvían ridículos cuando se dirigían a alguien que estaba logrando éxito medible gracias a la determinación y habilidad, no al privilegio heredado. La solicitud de conexión de David en LinkedIn llegó la misma semana de mi ascenso a gerente, mostrando que estaba siguiendo mi progreso profesional a través de contactos mutuos. Su intento de reconectarse profesionalmente se veía patético y transparente. El hombre que había grabado mi humillación ahora quería asociarse con mi éxito real. La mayor satisfacción venía de vivir bien sin necesitar su aprobación o reconocimiento. Mi felicidad era completa y autónoma, basada en logros genuinos y relaciones auténticas, no en intentos desesperados de ganar aceptación de personas incapaces de reconocer mi valor. El juicio de Margaret se volvió irrelevante para mi satisfacción de vida. Mis nuevos colegas respetaban mis opiniones,
Valoraban mis contribuciones y confiaban en mi capacidad de liderazgo. El entorno profesional al que Margaret decía que nunca podría acceder me recibió calurosamente y recompensó mis esfuerzos con oportunidades de crecimiento. Cada día en Gran Plaza Hotel confirmaba que su evaluación de mi potencial había estado completamente equivocada. La verdadera venganza no era causarles dolor, sino demostrar que su crueldad se basaba en celos e inseguridad, no en una evaluación precisa de mi carácter o habilidades. La necesidad de Margaret de disminuirme revelaba más sobre sus limitaciones que sobre las mías. Su regalo de cumpleaños con los papeles de divorcio me liberó para descubrir un éxito mucho más allá de su visión limitada de lo que era un logro aceptable. 18 meses después de aquella noche en Romanos, en mi oficina con vista a la ciudad, me sentí agradecida por cada crítica que me había empujado hacia la independencia. El sobre decorado de Margaret había contenido el regalo más grande posible, la liberación de personas que nunca merecieron el esfuerzo que dediqué para ganarme su amor. Esta historia de máxima reivindicación te hizo aplaudir con fuerza. Dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando firmé los papeles de divorcio con calma y saqué la carta de oferta de trabajo. ¿Cuál fue tu momento favorito? Escríbelo en los comentarios. No te pierdas más historias increíbles de venganza como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perder ningún video.